Hay secretos que pesan como piedras en el fondo de un río. No hacen ruido, no se mueven, pero están ahí, bajo la corriente de todo lo que una familia llama normal. Y hay personas que un día, sin que nadie se lo pida, deciden meter la mano al agua fría y sacar esa piedra a la luz. Majo Aguilar tenía 31 años cuando decidió que ya era suficiente de cargar algo que no era suyo, algo que su abuela Flor Silvestre se había llevado casi completo a la tumba, y que su padre Pepe Aguilar había guardado con la misma lealtad callada con que guarda sus mejores canciones. Pero Majo no es de las que se quedan calladas. Nunca lo fue. Desde niña aprendió a decir las cosas con una claridad que a veces incomoda y a veces libera. Y esa noche de octubre, sentada frente a una cámara pequeña en el rancho El Soyate, decidió liberar. Lo que vino después sacudió a México entero. No fue con escándalo ni con morbo. Majo no es de esas. Lo hizo como lo hacen las mujeres de su estirpe, con la frente en alto, la voz firme y el corazón temblando por dentro, aunque afuera nadie pudiera verlo. Habló de un hijo, un niño que Flor Silvestre y Antonio Aguilar tuvieron antes de que el mundo los conociera como la pareja perfecta del cine y la música mexicana. Un niño que la historia oficial nunca mencionó, que los árboles genealógicos de la dinastía Aguilar omitían con una discreción que ya empezaba a parecerse demasiado a una mentira. Un hijo perdido, un nombre borrado, una vida que existió en silencio y que ahora, gracias a Majo, existiría también en voz alta. Para entender por qué este secreto importa tanto, hay que regresar mucho. Hay que regresar a los años en que Flor Silvestre no era todavía Flor Silvestre, cuando era simplemente Guillermina Jiménez, una muchacha de Salamanca, Guanajuato, que cantaba en fiestas de pueblo con una voz que la gente describía como si el campo mismo hubiera aprendido a hablar. Era la voz de la tierra seca y el maíz, del llanto de madrugada y la alegría sin pretextos. Guillermina no tenía más que su voz y una voluntad de acero que la empujaría, con el tiempo, hasta los escenarios más importantes del país. Salamanca en los años 40 era un pueblo que vivía entre la tradición y el primer contacto con la modernidad industrial, que llegaba poco a poco al Bajío. La familia Jiménez era de esas familias que tienen más dignidad que recursos, que ponen la mesa con lo que hay y no se quejan en voz alta aunque el hambre sea real. La madre de Guillermina bordaba manteles para vender y el padre trabajaba en lo que hubiera, que a veces era bastante y a veces no era casi nada. En ese ambiente de escasez honesta, la voz de Guillermina era el lujo de la familia, el orgullo que no costaba dinero y que sin embargo valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Cantaba en la iglesia los domingos, cantaba en las fiestas de quinceañeras y en las bodas del pueblo, cantaba en las posadas de diciembre con una intensidad que hacía callar a los borrachos y abrir los ojos a los niños. La gente que la escuchaba en esa época, los que todavía viven para contarlo, describen una experiencia que no era simplemente agradable sino que era necesaria, como si esa voz llenara algo que estaba vacío, como si el pueblo necesitara a Guillermina para sentirse completo. Antonio Aguilar llegaba de Villanueva, Zacatecas, con las manos callosas de tanto trabajo y los ojos llenos de un sueño que muchos en su pueblo consideraban absurdo. Quería ser charro, quería cantar, quería que México lo escuchara. En aquellos años, eso era casi una locura. Pero Antonio no era el tipo de hombre que se deja apagar. Tenía algo en la sangre, algo que los que lo conocieron de joven describían como una mezcla extraña de terquedad y gracia, de orgullo y generosidad. Era el hombre más difícil de convencer y el más fácil de querer. Villanueva era aún más pequeño que Salamanca. Era un pueblo de charros y corridos y tradiciones que se repetían de generación en generación con la certeza de que así había sido siempre y así sería para siempre. Antonio había crecido a caballo casi antes que a pie. Había aprendido al azar antes que a escribir en cursiva. Había absorbido por ósmosis familiar una cultura del honor y del trabajo que no admitía medias tintas. Pero también había escuchado discos en la tienda del pueblo y había visto una película en la cabecera municipal y había entendido, con la claridad repentina de quienes descubren su destino en un instante, que había un mundo más grande y que él tenía algo que ese mundo podría querer. Se conocieron en una época en que México vivía uno de esos momentos raros en que todo está cambiando al mismo tiempo. El país
Empezaba a verse a sí mismo a través de las pantallas de cine, con una mezcla de orgullo y nostalgia, como quien mira su propio reflejo en un espejo un poco distorsionado pero reconocible. La época de oro del cine mexicano no era solo un periodo artístico, era una necesidad emocional colectiva. El país quería héroes que hablaran su idioma, que montaran a caballo con dignidad, que lloraran sin vergüenza y que amaran con una intensidad que la vida cotidiana rara vez permitía. En ese contexto, Guillermina y Antonio se encontraron. No fue una historia de amor de telenovela, esas que empiezan con un malentendido y terminan con un beso en primer plano. Fue algo más lento, más real, más parecido a cómo crecen las raíces, invisible para todos, menos para la tierra que lo sostiene. Se fueron conociendo en los pasillos de los estudios, en los ensayos compartidos, en esas largas esperas entre toma y toma, donde el tiempo parece detenerse, y la gente empieza a hablar de verdad. Ciudad de México los recibió a ambos con esa indiferencia brutal que tiene la capital, con todo el que llega de provincia creyendo que su talento es suficiente. La ciudad no pregunta de dónde vienes ni qué tan bien cantas en tu pueblo. La ciudad pide resultados, pide dinero, pide conexiones que ninguno de los dos tenía cuando llegaron. Vivían en vecindades distintas, comían lo que alcanzaba, dormían poco porque las oportunidades no esperan, y cuando llegaban había que estar despierto para recibirlas. Lo que Majo revelaría décadas después era que esos primeros años, antes de que la fama los convirtiera en leyenda, estuvieron marcados por algo que la narrativa oficial nunca contó: un embarazo, un hijo, un bebé que llegó al mundo cuando ninguno de los dos estaba listo, cuando ninguno de los dos tenía todavía el dinero suficiente, la estabilidad suficiente, el nombre suficiente para darle a ese niño lo que los padres quieren dar. El nombre del niño era Rodrigo, Rodrigo Aguilar Jiménez, y vivió poco más de un año. Cuando Majo pronunció ese nombre por primera vez frente a la cámara, hubo un silencio. Uno de esos silencios que no son vacíos, sino todo lo contrario. Son el sonido de algo muy grande acomodándose en el aire. Los que estaban en la sala sintieron que el suelo se movía un poco, que algo en la historia que creían conocer acababa de cambiar de forma para siempre. Rodrigo nació en 1952, según los documentos que Majo encontró entre los papeles que su padre Pepe guardaba en una caja de madera en el rancho. La caja no tenía etiqueta. No la necesitaba. Era la única que nadie tocaba jamás, la única que Pepe dejaba en el estante más alto del armario del cuarto, que había sido de su madre, como si la altura fuera una forma de protegerla sin esconderla del todo. Majo la vio desde niña. Le preguntó a su padre una vez qué había dentro. Pepe le dijo que eran papeles de trabajo de su mamá, contratos viejos, correspondencia con productores. Majo le creyó porque a esa edad los niños todavía creen todo lo que dicen sus padres. Pero la caja siguió ahí, en el fondo de su mente, como una pregunta sin resolver. Fue durante el año que siguió a la muerte de Flor Silvestre, cuando la familia empezó a organizar el archivo personal de la cantante, que Majo volvió a encontrarse con esa caja. Su padre ya no estaba en el rancho ese fin de semana. Había tenido que viajar para cerrar compromisos de trabajo. Majo estaba sola con su tía y con los recuerdos que llenaban cada rincón de El Soyate. Y la caja estaba ahí, en el armario abierto, tan accesible como si llevara años esperando el momento exacto. La abrió con las manos temblando. Dentro, encontró lo que su padre le había descrito: papeles de trabajo, contratos amarillos por el tiempo, fotografías en blanco y negro. Pero debajo de todo eso, envueltos en un paño de algodón bordado con pequeñas flores silvestres, había tres cosas que cambiaron todo. Una partida de nacimiento, una nota escrita a mano con la letra que Majo reconocería en cualquier parte como la de su abuela, y una fotografía pequeña, de formato ovalado, con los bordes desgastados, donde una mujer joven, que podría ser Flor pero que parecía demasiado joven para ser la Flor que Majo conoció, nos sostenía en brazos a un bebé muy pequeño y lo miraba con una expresión que Majo tardó varios minutos en identificar, porque nunca había visto ese gesto en el rostro de su abuela. Era la expresión de alguien que está despidiéndose. La partida de nacimiento decía: Rodrigo Aguilar Jiménez, lugar de nacimiento, Ciudad de México, fecha, 14 de marzo de 1952, padre, Antonio Aguilar Torres, madre, Guillermina Jiménez Caro. Majo tuvo que sentarse en el suelo.
No fue una decisión. Fueron las piernas que se negaron a seguir sosteniéndola. Se quedó ahí, en el piso de madera gastada del cuarto de su abuela, con los papeles en las manos y la fotografía apoyada contra su pecho, respirando de una manera que no era del todo normal, pero que tampoco era llorar. Era algo intermedio, algo sin nombre todavía. La nota de Flor era breve. Estaba escrita con esa caligrafía redonda y firme que la cantante usaba para todo, desde las letras de sus canciones hasta las listas del mandado. Decía así, o algo muy parecido a esto, porque Majo la leyó tantas veces que se la aprendió de memoria antes de entender del todo lo que significaba. Si algún día encuentras esto, ya es momento de que lo sepas. Rodrigo existió. Fue nuestro primero. Fue también nuestra primera pérdida. Antonio y yo decidimos no hablar de él, porque en aquel tiempo no se hablaba de estas cosas, y porque el dolor era demasiado grande para convertirlo en historia pública. Pero el silencio no borra nada, solo lo guarda. Y guardar no es lo mismo que olvidar. Nunca lo olvidamos. Majo se quedó en ese cuarto hasta que oscureció afuera. No encendió la luz. Se quedó sentada en el suelo con los papeles en las manos, procesando algo para lo cual ninguna generación de la familia la había preparado. La existencia de un hermano mayor de su padre que nunca conoció, de un primer hijo de sus abuelos que murió antes de que la historia oficial de la dinastía Aguilar comenzara. Llamó a su padre esa noche. Pepe contestó al segundo timbre, como siempre. Majo no pudo decir mucho. Solo dijo, «Papá, encontré la caja». Hubo un silencio del otro lado que lo dijo todo. Después, Pepe habló con una voz que Majo no le conocía, una voz que sonaba más vieja, más cansada, más honesta de alguna manera. «¿Encontraste a Rodrigo?» «Sí. Sabía que ibas a ser tú», dijo Pepe, y en su voz había algo que no era tristeza exactamente, sino algo más complejo, algo más parecido al alivio mezclado con el peso de lo que viene cuando uno finalmente dice la verdad. «Siempre supe que ibas a ser tú». Pepe Aguilar había sabido de Rodrigo desde los 18 años. Se lo contó su madre en una de esas conversaciones que solo pasan cuando dos personas llevan mucho tiempo viviendo con algo que no han podido nombrar. Fue en el rancho, una tarde de verano, cuando el sol pegaba con esa intensidad que hace que todo parezca más honesto, más sin escape. Flor estaba tejiendo, como hacía siempre que necesitaba ordenar sus pensamientos, y Pepe estaba sentado a su lado leyendo una revista sin leerla de verdad. «¿Sabes que tú no fuiste el primero?», dijo Flor de repente, sin preámbulo, sin advertencia, como si la frase llevara años formada y solo hubiera estado esperando el momento de salir. Pepe bajó la revista. La miró. ¿El primero en qué? En nacer, en ser nuestro hijo. Lo que siguió fue una conversación larga, densa, llena de silencios y de preguntas y de respuestas que a veces se cortaban a la mitad, porque el dolor todavía estaba ahí, intacto, conservado por el tiempo como esas frutas que se secan sin pudrirse. Flor le contó de Rodrigo con una calma que Pepe entendió inmediatamente que había costado décadas construir. Le contó que el niño había nacido sano, que había sido un bebé gordo y dormilón que sonreía con los ojos cerrados, que los primeros meses fueron los más felices y también los más difíciles de su vida, que Antonio trabajaba hasta tarde para pagar el cuarto que rentaban en una vecindad de la colonia Guerrero, y que ella pasaba las noches amamantando al bebé y cantándole en voz baja para no despertar a los vecinos, que una madrugada de enero, cuando Rodrigo tenía 14 meses, dejó de respirar en la cuna. No hubo señales, no hubo aviso. Solo el silencio de pronto donde siempre había habido el sonido suave y regular de un bebé durmiendo. Flor lo encontró cuando fue a darle su toma de las 3 de la mañana. Antonio llegó corriendo del cuarto de al lado cuando la escuchó gritar. Pero ya era tarde. El médico que llegó después habló de muerte de cuna, de algo que en aquellos años apenas empezaba a tener nombre, algo que la ciencia todavía no entendía del todo, y que la gente del pueblo nombraba con supersticiones y culpas que no le pertenecían a nadie. «Tu papá no habló en 3 días», le contó Flor a Pepe aquella tarde de verano. 3 días completos. Yo tampoco podía. Nos sentábamos a la mesa y nos mirábamos, y ninguno de los dos tenía palabras. A veces pienso que esos 3 días de silencio fueron el momento más íntimo que tuvimos en toda nuestra vida juntos. Un dolor tan grande que solo podía vivirse adentro,
El entierro fue pequeño y privado. No había mucho dinero para más. No había familia cercana en la ciudad. Fue Antonio, fue Flor, fue el cura de la parroquia más cercana, y 2 o 3 personas que conocían a la pareja de los estudios y que llegaron para acompañar sin saber bien qué decir. Rodrigo fue enterrado en el Panteón de Dolores, en una tumba sencilla que con los años fue cambiando de aspecto hasta que la familia pudo costear una lápida de mármol pequeña con el nombre completo y las fechas que enmarcaban una vida demasiado breve. Lo que vino después fue el silencio institucionalizado. No fue una decisión tomada en frío, ni una conspiración familiar. Fue algo más humano y más triste. La incapacidad de hablar de algo cuando el dolor es demasiado reciente, y después la costumbre del silencio que con los años se vuelve más fácil de mantener que de romper. La industria del entretenimiento de los años 50 no era un espacio donde las estrellas compartieran sus tragedias personales. Se esperaba de ellos que fueran brillantes, que encarnaran emociones en la pantalla y guardaran las propias en algún cajón sin llave que nadie abriera en público. Antonio y Flor siguieron adelante porque no había otra manera de seguir. Así funciona el duelo de los que no tienen el lujo de parar. Se pone un pie delante del otro, se va al trabajo, se canta cuando te piden que cantes, se sonríe para la foto aunque por dentro todo siga roto. Y en esa marcha continua, el nombre de Rodrigo fue quedando atrás. No porque lo olvidaran, sino porque nombrarlo era abrir una puerta que, una vez abierta, era muy difícil volver a cerrar, pero el arte no miente. El arte tiene una forma pertinaz de filtrar lo que la palabra directa calla. Los que han escuchado el catálogo de Antonio Aguilar con la historia de Rodrigo en mente, encuentran ahora, en canciones que siempre creyeron conocer, nuevas capas de significado. Hay una tristeza particular en ciertas interpretaciones del Charro de México, que ningún análisis musical lograba explicar completamente. Hay momentos en que la voz de Antonio Aguilar, esa voz de barítono ancho y profundo que podía llenar un estadio sin esfuerzo aparente, se quiebra en una nota con una vulnerabilidad que no parece actuada porque no lo está. Era el peso de Rodrigo. Era el peso de todo lo que no se puede cantar directamente, pero que se cuela en la música de todas formas, como el agua que encuentra siempre el camino aunque le pongas piedras encima. Lo mismo ocurría con Flor Silvestre. Su repertorio de canciones de pérdida y ausencia, que siempre fue celebrado como una muestra de su profundidad emocional como intérprete, tiene ahora una raíz concreta que lo explica de otra manera. Cuando Flor cantaba sobre lo que se va sin regresar, sobre el hueco que deja quien parte, sobre la manera en que el amor más grande no siempre puede con el tiempo y la distancia, estaba cantando desde un lugar que el público nunca conoció del todo. Estaba cantando desde ese cuarto de la colonia Guerrero, desde esa madrugada de enero, desde 3 días de silencio compartido, que fueron quizás el momento más desnudo de su vida. Pepe supo guardar ese secreto con la misma discreción con que su madre lo había guardado durante décadas. No por cobardía ni por vergüenza, sino por respeto. Respeto a sus padres, respeto al dolor que entendía como algo profundamente privado, respeto a la idea de que algunas historias pertenecen a quienes las vivieron y no necesariamente al mundo entero. Pero Majo, su hija, no compartía esa misma geometría de la discreción. Majo Aguilar creció en el ojo del huracán mediático que significa ser hija de Pepe Aguilar y nieta de la dinastía. Desde pequeña aprendió a negociar entre lo que es público y lo que es privado, entre la imagen y la realidad, entre el apellido que la define ante el mundo y la persona que es cuando nadie la está mirando. Esa negociación constante la hizo más consciente que nadie de los costos del silencio, de lo que se pierde cuando las familias deciden que ciertas verdades son demasiado complicadas para ser contadas. Además, Majo había estudiado. Tenía formación en comunicación, en storytelling, en la forma en que las narrativas construyen identidades colectivas. Sabía, con una claridad que a veces la asustaba a ella misma, que las historias que no se cuentan no desaparecen. Se convierten en ausencias que la gente llena con sus propias invenciones, a veces más crueles y más inexactas que la verdad. Cuando descubrió a Rodrigo, Majo no tuvo dudas de que había que hablar. La pregunta era cómo y cuándo. Tardó casi 6 meses en decidirlo. Habló largamente con su padre, que al principio se mostró reticente no por razones de imagen, sino por razones de corazón. Le preocupaba que hablar de Rodrigo en público convirtiera una tragedia familiar en entretenimiento.
Le preocupaba que el morbo de la industria devorara algo que merecía ser tratado con la misma delicadeza con que su madre había escrito aquella nota. Fue Majo quien lo convenció con un argumento simple y poderoso. Le dijo: «Papá, tú siempre nos enseñaste que el legado de los abuelos era más que sus canciones y sus películas. Nos enseñaste que eran personas completas. ¿Cómo pueden ser personas completas si falta un hijo? Rodrigo es parte de quienes somos. Aunque nunca lo conozcamos, aunque solo lo conozcamos como una fecha en un papel amarillo, es parte de nosotros, y merece existir». Pepe se quedó callado un momento largo. Después asintió. Y después dijo algo que Majo repetiría en la entrevista con voz quebrada. «Tienes razón. Tu abuela escribió esa nota para que alguien la encontrara. Si no hubiera querido que se supiera, la habría quemado». La entrevista se grabó una tarde nublada, de esas que en Zacatecas dan la sensación de que el cielo está más cerca que de costumbre. Majo llegó sin maquillaje excesivo, con el cabello recogido y la ropa cómoda de quien no está tratando de proyectar una imagen, sino simplemente de decir la verdad. El equipo de producción era pequeño, deliberadamente íntimo. No había público, no había aplauso programado, no había señales luminosas que dijeran cuándo emocionarse. Majo habló durante más de 2 horas. La versión editada que se transmitió después duraba 40 minutos, pero esos 40 minutos contenían algo que rara vez se encuentra en el entretenimiento mexicano. Una verdad sin adornos, entregada con el valor de quien sabe que lo que va a decir va a cambiar algo para siempre. Habló de la caja, habló de la partida de nacimiento, habló de la nota de su abuela, habló del Panteón de Dolores y de la tumba pequeña que la familia había visitado en privado durante décadas sin que nadie supiera que iba ahí. Habló de las conversaciones con su padre, de las lágrimas de Pepe cuando finalmente pudieron hablar de Rodrigo sin el peso del secreto encima. Habló del nombre, ese nombre que durante más de 70 años había vivido solo en los corazones de Antonio y Flor y de nadie más. Y habló de algo que nadie esperaba, de la forma en que la existencia de Rodrigo explicaba cosas que siempre habían sido un misterio dentro de la familia. Explicaba la melancolía particular que a veces se instalaba en el rostro de Flor Silvestre en el mes de enero, una tristeza que llegaba sin aviso y se iba unos días después. Explicaba por qué Antonio Aguilar jamás habló en público de sus hijos sin una emoción que parecía demasiado intensa para la ocasión. Explicaba por qué ambos, en distintas entrevistas a lo largo de sus vidas, cuando les preguntaban qué era lo más difícil que habían vivido, respondían siempre con una vaguedad que ahora encontraba su forma exacta. Los habían perdido a un hijo. Antes de todo el éxito, antes de la fama, antes de las películas y los discos de oro y los estadios llenos, y las generaciones de seguidores que harían de su apellido una dinastía. Antes de todo eso, habían sido simplemente 2 personas jóvenes en una ciudad enorme, tratando de sobrevivir a la pérdida más grande que existe. El impacto de la revelación fue inmediato y profundo. Las redes sociales se llenaron de reacciones en cuestión de horas. Pero lo que más sorprendió a Majo, a Pepe, a toda la familia, fue la naturaleza de esas reacciones. No hubo el escándalo que algunos esperaban, no hubo la cacería de culpables que a veces acompaña a las revelaciones públicas sobre figuras famosas. Lo que hubo fue algo diferente, algo más parecido a un reconocimiento colectivo. Miles de personas que habían perdido hijos, que habían perdido hermanos en la infancia, que habían cargado con duelos similares en silencio, porque en sus épocas y en sus familias tampoco se hablaba de estas cosas, se sintieron de pronto menos solos. El nombre de Rodrigo se convirtió en un punto de encuentro para todas esas historias que también habían vivido en cajas cerradas, en silencios cargados, en lágrimas de enero que nadie entendía del todo. Mujeres mayores escribían que sus propias madres habían perdido hijos antes de los que llegaron y que nunca habían podido hablar de ello. Hombres que habían perdido hermanos pequeños antes de nacer, ellos relataban cómo esa ausencia había definido la dinámica familiar de maneras que solo ahora empezaban a entender. Psicólogos y trabajadores de salud mental señalaban que lo que Majo había hecho tenía un nombre clínico: nombrar al hijo perdido, reconocer su existencia. Es parte fundamental del proceso de duelo que muchas familias en México y en toda Latinoamérica nunca habían podido completar. En los días que siguieron, Pepe Aguilar concedió una entrevista breve
en la que confirmó todo lo que Majo había revelado. Habló con una sencillez desarmante, o sin los efectos especiales emocionales que a veces usa el entretenimiento para manipular sentimientos. Dijo que Rodrigo era su hermano mayor aunque nunca lo hubiera conocido, que visitaba su tumba una vez al año desde que su madre se lo contó, que en cada cumpleaños de la familia, en esas reuniones grandes y ruidosas y llenas de música que son la marca registrada de los Aguilar, siempre había un momento en que él pensaba en el lugar vacío, en la silla que nunca nadie ocupó pero que siempre estuvo ahí, invisible y presente al mismo tiempo. Mi mamá me enseñó que el amor no desaparece cuando la persona se va, dijo Pepe en esa entrevista. Me lo enseñó con palabras cuando me habló de Rodrigo, pero me lo había enseñado toda la vida con su manera de vivir, de cantar, de amar. Flor Silvestre nunca dejó de ser la madre de Rodrigo. Solo que ese papel lo ejercía en silencio, en privado, de una manera que el mundo no podía ver. El Panteón de Dolores recibió más visitantes que de costumbre en las semanas que siguieron a la revelación. Gente que no conocía a los Aguilar personalmente, pero que había crecido con sus canciones, llegaba a dejar flores en la tumba pequeña. La administración del Panteón tuvo que contratar personal adicional para atender a las personas que llegaban a preguntar por la ubicación exacta del lugar. No era turismo morboso, era algo más genuino y más difícil de nombrar. Esa necesidad humana de hacer real con presencia física algo que había sido solo palabras y fechas. La hija mayor de Pepe, que había sido quien rompió el silencio, observaba todo esto con una mezcla de satisfacción y de algo más difícil de clasificar. Hay momentos en que una persona hace algo que sabe que era necesario y aún así el peso de las consecuencias sorprende. Majo no había calculado la magnitud de la ola que iba a desatar. Había calculado la verdad, había pesado los argumentos, había pensado en las personas que podrían verse afectadas. Pero la manera en que México entero abrazó a Rodrigo como si fuera un hijo del país, eso no lo había anticipado. Hubo conversaciones difíciles dentro de la familia también. No todo fue unanimidad y alivio. Había miembros del clan Aguilar que sentían que algunas historias debían quedarse en el espacio privado donde habían vivido siempre, que la revelación pública de un duelo tan íntimo lo exponía a una apropiación que los directamente afectados ya no podían controlar ni proteger. Esas conversaciones fueron honestas y a veces tensas, o porque en una familia tan grande y tan compleja como la de los Aguilar, rara vez todos están de acuerdo en todo al mismo tiempo. Pero Majo sostuvo su postura con la misma firmeza tranquila que caracteriza a las mujeres de su linaje, no con agresividad ni con la necesidad de tener razón a cualquier costo, con la convicción simple de quien sabe que hizo lo que tenía que hacer y está dispuesta a cargar las consecuencias. Le decía a quien se lo cuestionaba: la abuela dejó esa nota. Sabía que alguien la iba a encontrar. Nos dio permiso. Esa frase, esa interpretación de la nota de Flor como un permiso póstumo, se convirtió en el eje central de todo lo que siguió. Porque la pregunta que muchos se hacían, la pregunta que los periodistas repetían y que el público discutía en foros y redes sociales, tan era exactamente esa. ¿Tenía Flor la intención de que esto saliera a la luz? ¿O Majo proyectó en aquellas palabras una autorización que no estaba ahí? Es una pregunta que no tiene respuesta definitiva, porque Flor ya no está para responderla. Pero lo que sí existe es la carta. Y la carta dice lo que dice: que el silencio no borra nada, que guardar no es lo mismo que olvidar. Y una mujer que pasa 70 años guardando un secreto y que en los últimos de su vida escribe esa reflexión y la envuelve en un paño bordado con flores silvestres, esa mujer está haciendo algo, algo que parece bastante más a una invitación que a un cierre definitivo. Los académicos que se interesaron en el caso aportaron perspectivas que enriquecieron la conversación más allá del ámbito del entretenimiento. Especialistas en duelo perinatal señalaron que la muerte de un hijo en la infancia, especialmente en las décadas de los 50 y 60 en México, era un evento que con una frecuencia alarmante quedaba sin procesar emocionalmente porque el entorno social y cultural no ofrecía los recursos ni los espacios para hacerlo. La muerte de bebés era tan común, tan parte del paisaje cotidiano de la pobreza y la precariedad médica de la época, que se había desarrollado casi una cultura de la resignación silenciosa frente a ella. Historiadores de la familia mexicana señalaron que esto no era un fenómeno exclusivo de los Aguilar, sino un patrón amplísimo.
Millones de familias mexicanas del siglo XX cargaban con hijos perdidos que nunca habían sido nombrados públicamente, lo que aparecían en registros civiles pero no en las memorias familiares orales, que habían existido y habían muerto sin que esa existencia y esa muerte fueran integradas de manera explícita en la identidad del grupo familiar. La revelación de Majo, en ese sentido, funcionó como un catalizador para algo mucho más grande que la historia de una sola familia. Abrió una conversación nacional sobre el duelo silenciado, sobre los hijos que México había perdido y no había sabido llorar, sobre la forma en que el silencio alrededor de la muerte infantil había dejado heridas que pasaban de generación en generación, sin ser reconocidas ni tratadas. En este contexto más amplio, la dinastía Aguilar se revelaba no como una excepción, sino como un espejo, una familia célebre que había vivido, en el espacio privado y callado de su intimidad más profunda, la misma experiencia que millones de familias mexicanas anónimas habían vivido también. El dolor de Flor y Antonio no era un dolor de estrellas, era el dolor de padres, y eso lo hacía al mismo tiempo más cercano y más universal. Majo volvió a hablar, semanas después de la primera entrevista, en un programa de radio que le pedía que reflexionara sobre las consecuencias de su decisión. Habló con una madurez que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Dijo que había aprendido que la verdad no siempre duele menos que el secreto. A veces duele más, pero de una manera diferente, de una manera que eventualmente sana porque tiene nombre, tiene forma, se puede mirar de frente. Dijo que había aprendido también que su abuela era más grande de lo que pensaba, no porque hubiera sufrido más, sino porque había sabido cargar ese sufrimiento con una dignidad que no le pedía permiso a nadie. Que Flor Silvestre había sido la reina de la canción ranchera, sí, pero antes de eso y debajo de eso siempre había sido una madre. Una madre que perdió a su primer hijo y que encontró la forma de continuar siendo Flor, continuar siendo Guillermina, continuar siendo la mujer que cantaba como si cada canción fuera la última y la primera al mismo tiempo. Dijo que su abuelo Antonio Aguilar, el charro de México, el hombre más macho y más tierno que ella había conocido, había cargado esa pérdida con la misma dignidad silenciosa, que en las canciones de Antonio, especialmente en las más tristes, las que hablan de la partida y del recuerdo y del tiempo que todo lo lleva, ella ahora escuchaba algo que antes no sabía identificar. Escuchaba a Rodrigo. Escuchaba el eco de un niño que vivió poco más de un año y que sin embargo dejó una huella tan profunda en sus padres que esa huella se coló, sin que ellos lo supieran o lo intentaran, en cada corrido, en cada ranchera, en cada balada que compusieron y grabaron en los 50 años siguientes. El arte, dijo Majo, guarda lo que la boca no puede decir. Los músicos que escucharon estas palabras, los compositores y los intérpretes que habían creado sus propios catálogos de dolor procesado a través de la música, reconocieron en ellas algo verdadero y esencial. La canción popular mexicana, en su mejor expresión, nunca ha sido solo entretenimiento. Ha sido un recipiente donde una cultura deposita sus emociones más complejas cuando no tiene otro lugar donde ponerlas. Y en ese recipiente enorme y colectivo, el dolor de los Aguilar había tenido siempre un espacio, aunque nadie supiera exactamente de dónde venía. El rancho, el soyate, que durante años había sido para el público el telón de fondo pintoresco de la dinastía Aguilar, de videos musicales y de entrevistas con vistas al campo, adquirió otra dimensión después de la revelación. Era el lugar donde Flor había tejido esa tarde, que le contó a Pepe la historia de Rodrigo. Era el lugar donde la caja de madera había esperado, paciente, en el estante más alto de un armario. Era el lugar donde Majo había encontrado la partida de nacimiento, y la nota y la fotografía. Era, en un sentido que iba más allá de lo sentimental, el lugar donde la familia Aguilar había guardado sus secretos más preciosos y también sus dolores más profundos. Se habló de la posibilidad de hacer algo formal en memoria de Rodrigo. No un monumento ni nada que sonara a exhibición, sino algo más íntimo, más congruente con la naturaleza privada que la historia había tenido siempre. Majo propuso, y Pepe apoyó, que el rancho tuviera un árbol plantado en nombre del niño. Un árbol joven, que creciera con el tiempo, que diera sombra a quienes vinieran después. Un árbol sin placa ni rótulo, que la familia supiera pero que no necesitara explicar a los visitantes.
una forma de que Rodrigo existiera en el espacio físico donde su familia había vivido todas las historias siguientes. La idea del árbol resonó de una manera que nadie anticipó. Cuando Majo la mencionó en una conversación pública, y a cientos de personas en todo México escribieron para decir que habían hecho o iban a hacer lo mismo: plantar un árbol por un hijo perdido, por un bebé que se fue demasiado pronto, por una vida breve que merecía algún tipo de presencia permanente en el mundo. De pronto había árboles creciendo en patios y jardines y balcones de todo el país, pequeños y tercos y verdes, en nombre de niños que la historia oficial de cada familia había guardado en silencio. Rodrigo Aguilar Jiménez había muerto a los 14 meses. Había vivido en 1952 y 1953, en un cuarto pequeño en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, en los brazos de dos personas jóvenes y asustadas, y llenas de amor que todavía no sabían en qué se iban a convertir. No había conocido el rancho El Soyate, ni los escenarios, ni los discos de oro, ni los filmes que harían famosos a sus padres. No había conocido a sus hermanos, ni a sus sobrinos, ni a sus bisnietos. Había conocido solamente lo que conocen todos los bebés: el calor de un cuerpo que lo sostiene, el sonido de voces que lo arrullan, la oscuridad del sueño y la claridad de despertar. Pero ahora, 70 años después, su nombre existía en el mundo de una manera que él nunca pudo haber imaginado. Existía en los titulares y en las redes sociales y en las conversaciones de millones de personas que nunca lo conocieron pero que de alguna manera lo reconocían, que encontraban en su historia un eco de sus propias historias, un espejo donde mirarse con una honestidad que el silencio nunca permite. ¿O hubo algo más que Majo compartió en esas semanas que siguieron a su revelación, algo que muchos consideraron el momento más poderoso de todo el proceso? Contó que cuando su padre Pepe finalmente pudo hablar de Rodrigo sin el peso del secreto, algo cambió en su música. No de manera obvia ni inmediata. Pero Pepe empezó a componer con una apertura diferente, como si una compuerta que siempre había estado entreabierta de pronto se abriera de par en par. Las canciones que vinieron después tenían algo que sus colaboradores notaron, aunque les costara trabajo nombrarlo. Eran más completas de alguna manera, más dispuestas a ir a los lugares oscuros sin miedo, más capaces de contener la tristeza sin resolverla artificialmente en optimismo. El propio Pepe lo reconoció en una entrevista posterior. Dijo que toda su vida había cargado, pues sin saberlo del todo, el peso de ser el primero que sobrevivió, que había una culpa implícita, irracional pero real, en el hecho de haber vivido cuando Rodrigo no pudo, que esa culpa, que nunca tuvo nombre hasta que Majo encontró la caja, había influido en la manera en que él mismo vivía y creaba, y que nombrarlo finalmente, después de tantos años, fue como quitarse un peso del que ni siquiera sabía que cargaba. Esas palabras resonaron en una audiencia que fue mucho más allá de los fans de la música mexicana. Psicólogos que trabajaban con familias que habían perdido hijos señalaron que la experiencia de Pepe describía con precisión un fenómeno documentado. El duelo no procesado de los padres afecta a los hijos que vienen después, de maneras subterráneas y a veces invisibles, pero reales. Los hermanos de los hijos perdidos cargan con algo que no es suyo, pero que se les transmite igual, con el peso de un dolor que no pueden identificar porque nadie les ha dado las palabras para nombrarlo. Al darle nombre a Rodrigo, Majo no había liberado solo a la memoria de sus abuelos. Había liberado también, sin saberlo, a su propio padre. Y en esa cadena de liberaciones sucesivas, la revelación adquiría una dimensión que iba mucho más allá del entretenimiento o del chisme de farándula. Era terapia colectiva, era memoria viva, era la prueba de que algunas familias, cuando finalmente se atreven a decir la verdad, se curan de cosas que ni siquiera sabían que tenían enfermas. Majo Aguilar, sentada frente a esa cámara pequeña en el rancho de su familia, donde había hecho algo que se parece mucho a lo que hacen los mejores artistas. Había tomado algo privado y doloroso y lo había convertido, sin traicionar su esencia, en algo que le pertenecía a todos. Había extendido la familia Aguilar más allá de sus límites biológicos y genealógicos y la había convertido, por un momento, en la familia de cualquiera que haya perdido algo que no supo cómo llorar. Y Flor Silvestre, que cantó toda su vida sobre el amor y la pérdida y la tierra y el tiempo, que cargó durante décadas el nombre de su primer hijo en el lugar más callado de su corazón,
hubiera reconocido en el gesto de su nieta algo familiar, algo que ella misma había intentado, a su manera, con aquella nota escrita a mano, envuelta en algodón bordado, guardada en la caja que nadie abría, pero que tampoco nadie tiraba. La intención de que alguien, algún día, encontrara las palabras que ella no pudo decir en vida. La esperanza de que el silencio no fuera la última palabra. La confianza de que en su familia había alguien con el valor suficiente para abrir la caja, leer el nombre, pronunciarlo en voz alta y devolverle a Rodrigo lo único que nadie le había podido dar mientras vivía. Una historia que el mundo pudiera escuchar. Eso fue lo que hizo Majo. Y eso fue suficiente. Hay secretos que pesan como piedras en el fondo de un río. Y hay personas que un día meten la mano al agua fría y sacan esa piedra a la luz. La piedra no deja de ser piedra. El río no deja de ser río. Pero la luz que cae sobre ambos los hace visibles de una manera que estaban esperando hace mucho tiempo. Y a veces eso, simplemente eso, es todo lo que hace falta. Rodrigo Aguilar Jiménez, 14 de marzo de 1952. Hijo de Guillermina y Antonio. Hermano de Pepe. Abuelo imaginado de Majo. Parte de una estirpe que aprendió a cargar sus dolores con dignidad y que un día, gracias a una nieta de ojos claros y corazón firme, aprendió también que cargar no significa esconder. Que el amor más hondo es el que se atreve a decir el nombre de lo que perdió. Que la memoria no es un archivo cerrado sino un río vivo que fluye y que a veces, cuando le damos permiso, también habla. La dinastía Aguilar siempre fue más que canciones y charros y películas en blanco y negro. Siempre fue una historia de personas reales que amaron y sufrieron y se levantaron y volvieron a empezar. Rodrigo era parte de esa historia desde antes de que la historia tuviera nombre. Ahora, por fin, también tiene el suyo. Lo que quizás nadie terminó de calcular en los primeros días después de la revelación fue el efecto que tendría sobre la manera en que México recuerda a sus artistas. Existe en este país una tendencia profunda, casi religiosa, a convertir a sus ídolos en santos, a construir alrededor de ellos una narrativa sin fisuras, perfecta, que los aleje de la condición humana y los instale en algún espacio mítico donde el sufrimiento no llega, o donde, si llega, lo hace de una manera elegante y fotogénica que no incomoda demasiado al espectador. Flor Silvestre y Antonio Aguilar habían sido sometidos a ese proceso de santificación con una intensidad que, con el tiempo, los había convertido en algo más parecido a símbolos que a personas. Majo rompió ese proceso, no con violencia, ni con la intención de tumbar ningún pedestal. Lo rompió simplemente con la verdad, que sus abuelos habían sido personas, que habían llorado en silencio y habían cargado una pérdida que no cabía en ninguna imagen pública y que sin embargo los había definido de una manera que todo su arte intentaba, sin lograrlo del todo, expresar. Esa humanización tuvo consecuencias inesperadas en la industria de la música. Productores y directores creativos que trabajaban con artistas jóvenes empezaron a citar el caso de los Aguilar en reuniones y talleres, no como un escándalo sino como un ejemplo de lo que pasa cuando el dolor real de un artista encuentra finalmente su camino hacia el público. Las nuevas generaciones de músicos mexicanos, muchos de los cuales sentían la presión de construir marcas personales impecables y sin grietas, encontraron en la historia de Rodrigo una argumentación inesperada a favor de la autenticidad. Si el legado de Flor y Antonio era más profundo y más duradero precisamente porque había una pérdida real detrás de cada interpretación, ¿qué decía eso sobre el valor del sufrimiento honestamente vivido frente a la imagen cuidadosamente construida? No era una invitación al victimismo ni a la exhibición del dolor como estrategia de marketing. Era algo más sutil. El reconocimiento de que la autenticidad tiene un costo y que ese costo, cuando se paga de verdad, se nota. Se nota en la música, se nota en la voz, se nota en esa cosa indefinible que hace que una canción que ya escuchaste 1000 veces te llegue de manera diferente en ciertos días, como si de pronto las palabras tuvieran más peso de lo que recordabas. Leonardo Aguilar, uno hermano de Majo e hijo de Pepe, tardó algunas semanas en hablar públicamente sobre la revelación. Era comprensible. Leonardo tiene una manera más reservada de procesar las cosas, una tendencia a pensar mucho antes de hablar que a veces confunde a la gente que espera reacciones inmediatas. Cuando finalmente habló, lo hizo con una brevedad
y una precisión que resultaron más elocuentes que cualquier discurso largo. Dijo que desde que era niño había sentido algo en el rancho que no podía describir. Una presencia, decía, y aclaraba rápidamente que no hablaba de nada sobrenatural, sino de algo mucho más concreto. El peso de una historia que el espacio físico guarda, aunque las personas que la vivieron ya no estén. Dijo que ahora, con el nombre de Rodrigo, ese peso tenía explicación, y que la explicación no lo hacía más ligero necesariamente, pero sí lo hacía más comprensible. Y comprender, dijo Leonardo con la cadencia tranquila que tiene cuando habla de cosas importantes, es ya una forma de alivio. Ángela Aguilar, la más joven de los hijos de Pepe, la que había crecido con los ojos del mundo puestos encima de ella desde prácticamente antes de que pudiera hablar, tuvo una reacción que muchos consideraron la más conmovedora de todas. En una historia de Instagram que desapareció después de 24 horas, pero que miles de personas capturaron y guardaron, Ángela publicó simplemente una fotografía del árbol que habían plantado en el Soyate. Sin texto, sin explicación, solo el árbol joven, con sus primeras hojas verdes extendidas hacia la luz, en el patio del rancho donde la familia Aguilar había construido su historia. Esa imagen, sin palabras, dijo más que cualquier entrevista. Dijo que la generación más joven de los Aguilar había recibido la historia de Rodrigo no como un peso, sino como un regalo. La posibilidad de saber que el árbol genealógico de su familia tenía una raíz más profunda y más antigua, que explicaba de alguna manera la fuerza extraordinaria con que todo lo que vino después creció. Pero hay algo más que vale la pena decir sobre Flor Silvestre en este contexto, algo que la revelación de Majo puso sobre la mesa de una manera que nadie había calculado. Toda la vida, los críticos y los historiadores de la música ranchera habían descrito a Flor Silvestre como una intérprete extraordinaria, porque tenía algo que la mayoría de los cantantes buscan y pocos encuentran: la capacidad de hacer sentir que lo que canta es verdad, aunque el que la escucha sepa que es una canción escrita por otra persona en otro tiempo. Ese don, esa habilidad para habitar completamente las palabras de una canción y hacerlas suyas, era lo que la distinguía. Lo que la historia de Rodrigo explica, ahora que se conoce, es de dónde venía esa capacidad. Flor no cantaba desde la imaginación ni desde la empatía técnica. Cantaba desde la experiencia. Cantaba desde el conocimiento directo, visceral, de lo que significa perder algo que uno ama. Cantaba desde esa madrugada de enero en la colonia Guerrero, desde esos 3 días de silencio, desde el Panteón de Dolores y la tumba pequeña, y el mes de enero que durante décadas llegó cargado de una melancolía que ahora tiene nombre. Su voz, que un crítico describió alguna vez como la voz de la tierra mexicana que llora, era en realidad algo mucho más específico y mucho más universal al mismo tiempo. Era la voz de una madre que había perdido a su hijo primero. Y esa voz, que tantas generaciones escucharon sin saber exactamente por qué las movía de la manera en que las movía, tenía una raíz concreta en un dolor concreto que durante 70 años vivió guardado en una caja de madera en el estante más alto de un armario. El poeta Octavio Paz escribió alguna vez que México es un país que tiene relación con la muerte diferente a la de otros países. Una relación que no es indiferencia sino familiaridad. Un conocimiento del fin que en lugar de aterrorizar, se integra en el tejido de la vida cotidiana. La historia de Rodrigo y la manera en que la familia Aguilar la vivió y la guardó y finalmente la abrió al mundo es quizás una ilustración perfecta de esa idea. No hubo dramatismo exagerado en el duelo de Antonio y Flor. No hubo negación tampoco, ni fuga. Hubo un dolor real, honestamente vivido, y después una integración silenciosa de ese dolor en todo lo que siguieron siendo y haciendo. Y décadas después, cuando Majo abrió la caja, lo que encontró no fue una tragedia enterrada, sino algo diferente. Una historia esperando ser contada. Una vida breve esperando ser reconocida. Un nombre esperando ser pronunciado. El silencio de Flor no había sido una forma de borrar a Rodrigo, sino una forma de protegerlo, de mantenerlo intacto en el espacio íntimo de la memoria familiar, hasta que llegara el momento en que pudiera existir también afuera, en el mundo, sin que ese mundo lo redujera a un titular o a un secreto oscuro. El momento llegó cuando llegó, a través de las manos de Majo, de los ojos de Majo, de la voz de Majo. No fue casualidad que fuera ella. Las nietas,
Las mujeres de la generación que viene después tienen a veces una claridad sobre el pasado familiar que los hijos directos no pueden tener, porque los hijos directos están demasiado cerca del dolor y demasiado lejos del tiempo suficiente. Majo tenía exactamente la distancia correcta, suficientemente cerca para sentir el peso, suficientemente lejos para poder hablar sin que la voz se le quebrara antes de tiempo. Cuando terminó la transmisión de su primera entrevista, Majo se quedó sola en el cuarto por un rato. El equipo de producción recogió sus cosas con el cuidado silencioso de quien entiende que hay momentos que piden discreción. Y Majo se quedó sentada en la silla, frente a la cámara apagada, mirando hacia la ventana que daba al campo del rancho. Afuera, el árbol que habían plantado en nombre de Rodrigo estaba ahí, con sus primeras hojas moviéndose levemente en el viento de la tarde. Pensó en su abuela. Pensó en la manera en que Flor Silvestre siempre olía a lavanda y a tierra mojada, en cómo sus manos, que habían sostenido micrófonos y guitarras, y la mano de su marido durante décadas, eran al mismo tiempo fuertes y delicadas. Pensó en las tardes en que de niña se sentaba a los pies de su abuela mientras Flor tejía, sin hablar necesariamente, simplemente en la cercanía que es ya una forma de amor. ¿Habría sabido Flor, en esas tardes, que algún día Majo sería quien abriera la caja? ¿Habría elegido a esta nieta específica, de alguna manera que no alcanzamos a entender del todo, para ser la guardiana y la mensajera de esa historia? Son preguntas que no tienen respuesta racional. Pero Majo, que no es una persona dada a las explicaciones místicas ni a los símbolos fáciles, dice que hay algo en la manera en que todo ocurrió que se siente ordenado, como si la secuencia de eventos, la caja en el armario abierto, el fin de semana sola en el rancho, los papeles debajo del paño bordado, hubiera tenido una lógica que alguien o algo más grande que la casualidad puso en su lugar. Quizás, o quizás, simplemente así funciona el amor cuando es lo suficientemente grande. Encuentra la manera de continuar, de transmitirse, de llegar a donde necesita llegar, aunque tenga que recorrer 70 años y pasar por las manos de 3 generaciones para hacerlo. Flor Silvestre cantó durante décadas sobre el amor que no muere, sobre el recuerdo que permanece, sobre la manera en que las personas que amamos se quedan con nosotros de formas que no siempre podemos explicar, pero que siempre podemos sentir. Cantó esas cosas con una convicción que el público atribuía a su talento como intérprete. Pero ahora sabemos que cantaba también desde la experiencia directa de haber amado a alguien que no podía seguir, de haber guardado ese amor en el único lugar disponible. Adentro, callado, convertido en música. Rodrigo Aguilar Jiménez vivió 14 meses. En esos 14 meses, fue amado con una intensidad que duró 70 años más, y que todavía, en el árbol joven del rancho El Soyate, en las canciones de Pepe que llevan el peso sin saberlo, en la voz de Majo que finalmente dijo su nombre, sigue viva y sigue creciendo. Eso es todo lo que hace falta saber, y es más que suficiente. Hay secretos que pesan como piedras en el fondo de un río. Majo metió la mano, sacó la piedra, y la luz que cayó sobre ella lo iluminó todo. El río, la piedra, y el nombre que llevaba grabado desde siempre, esperando que alguien lo leyera en voz alta. Rodrigo. Hay algo más que vale la pena detenerse a considerar, algo que se perdería si solo viéramos esta historia como el descubrimiento de un secreto familiar. La revelación de Majo no fue solo un acto de valentía personal. Fue también un comentario involuntario, pero poderoso, sobre la manera en que las historias de las mujeres, especialmente las de las mujeres artistas, son contadas y recordadas en México. Durante décadas, la narrativa sobre Flor Silvestre había sido construida en buena medida por otros, por productores, por críticos, por biógrafos no autorizados, por periodistas que necesitaban una versión de la cantante que encajara en las expectativas de su época. Flor era la voz pura, la artista de raíces auténticas, la esposa de Antonio Aguilar, la matriarca de la dinastía. Todas esas cosas eran verdad, pero ninguna de ellas era la historia completa, y la historia incompleta siempre termina siendo, de alguna manera, una mentira por omisión. La nota que Flor dejó en la caja, esa nota breve y directa que decía que el silencio no borra nada, era también, leída de cierta manera, un acto de resistencia. Era la manera en que una mujer que había vivido toda su carrera siendo definida por otros, decidía, al final, tomar el control de su propia narrativa.
No podía hacerlo en vida, porque en vida el costo habría sido demasiado alto. Pero podía dejar la puerta abierta para que alguien de su propia sangre lo hiciera después. Majo cumplió esa promesa implícita, y al hacerlo, devolvió a su abuela algo que la industria y el tiempo le habían ido quitando lentamente: la complejidad, la posibilidad de ser más de una cosa al mismo tiempo, de ser grande y de haber sufrido, de ser famosa y de haber tenido una vida privada que no encajaba en ninguna imagen pública, de haber amado más de lo que el mundo veía y de haber perdido más de lo que el mundo sabía. Flor Silvestre era todo eso. Era la reina de la canción ranchera, y era también la madre de Rodrigo. Era la esposa de Antonio Aguilar, y era también la mujer que pasó 3 días en silencio absoluto frente a un hombre que tampoco podía hablar. Era el ícono cultural, y era también la muchacha de Salamanca que llegó a la Ciudad de México con su voz y su terquedad, y que tuvo que aprender, de la manera más dura posible, que el talento no protege de las pérdidas que la vida reparte sin preguntar. Toda esa complejidad cabe ahora en el nombre de un niño que vivió 14 meses y que fue amado 70 años más allá de esos 14 meses. Rodrigo Aguilar Jiménez. La primera piedra de un edificio que se construyó sobre el dolor honesto de 2 personas que nunca le pidieron al mundo que las entendiera, pero que dejaron en su arte y en su familia suficientes pistas como para que, con el tiempo y con el valor de alguien como Majo, la historia pudiera finalmente completarse. El día que Majo plantó el árbol en el Soyate, estaba sola. No lo había planeado así, pero tampoco lo cambió cuando ocurrió. Llevaba el árbol en una maceta pequeña, un fresno joven que un vivero del rancho le había dado sin saber para qué era. Lo cargó hasta el punto del jardín que su instinto le indicó. Ese tipo de conocimiento sin palabras que a veces el cuerpo tiene cuando el cerebro no alcanza a explicar. Cavó el hoyo con una pequeña pala de jardín que había pertenecido a su abuela. Puso el árbol adentro, lo cubrió de tierra, y se quedó ahí, de pie, con las manos sucias de tierra, mirándolo en silencio durante un momento que no tenía duración medible. No dijo nada en voz alta. No era necesario. El nombre estaba ya en el aire, pronunciado frente a cámaras y micrófonos y millones de oídos que lo habían escuchado y lo habían guardado. Rodrigo ya no estaba solo en la caja de madera. Con Rodrigo estaba en el árbol y en el viento y en cada canción que la dinastía Aguilar seguiría haciendo hacia adelante. Con la raíz más completa ahora, con la historia más entera. Majo recogió la pala y caminó de regreso a la casa. El sol de la tarde pintaba el rancho de naranjas y rojos, igual que lo pintaba cuando su abuela se sentaba a tejer y miraba el horizonte con esa expresión que ahora, por fin, Majo podía entender completamente. Era la expresión de alguien que sabe que lo que ama no se ha ido del todo, que simplemente espera en otro lugar, con más paciencia de la que los vivos somos capaces de imaginar. Eso fue lo que Flor le dejó a Majo. No solo un secreto, no solo un nombre. Le dejó la certeza de que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre la manera de continuar, de crecer, de llegar a donde necesita llegar, o como un árbol joven en el patio de un rancho, como una voz que todavía suena cuando el viento pasa entre las hojas de la tarde. Hay una última cosa que merece ser dicha antes de que esta historia cierre, aunque quizás nunca cierre del todo, porque las historias verdaderas no cierran igual que las novelas o las películas. Siguen viviendo en la gente que las escucha, se transforman, se adaptan, se convierten en parte de algo más grande que ellas mismas. Lo que Majo Aguilar hizo no fue solamente revelar un secreto, fue proponer una forma diferente de recordar, una forma que no exige perfección a los que se van, que no borra las grietas para que el mármol quede más brillante, una forma que dice: la gente que amamos fue real, con todo lo que real implica, con la oscuridad y la luz, con los hijos que llegaron y los que se fueron, y es con las canciones que cantaron y con el silencio que cargaron. México tiene una tradición larga de honrar a sus muertos. El Día de Muertos, con sus altares y sus flores y sus fotografías y sus comidas favoritas, es quizás la expresión más conocida de esa tradición en el mundo entero. Pero la ofrenda más honesta que podemos hacerle a quienes se fueron no es poner su fotografía en un altar una vez al año. Es conocerlos de verdad. Es aceptar que su historia fue más complicada de lo que las canciones cuentan, y más hermosa también. Es decir, su nombre, el nombre completo,
incluyendo los capítulos que no están en los libros de historia ni en las enciclopedias del cine mexicano. Rodrigo Aguilar Jiménez, 14 meses en la tierra, 70 años en los corazones de sus padres. Ahora, por siempre, en el árbol que crece en el Soyate y en la historia de un país que aprendió, gracias a su nieta, que incluso las pérdidas más pequeñas merecen un nombre grande. Eso es lo que hace el amor cuando es real. No desaparece. Se transforma en todo lo que viene después y en todo lo que todavía está por venir. En cada canción, en cada árbol, en cada voz que se atreve finalmente a decir la verdad.